Buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad, continuando con las clases de geometría, vamos a desarrollar el tema ángulos entre rectas paralelas y una secante. ¿Quién les habla? El profesor Eduardo Noli Lazo. Bien, lo primero que tendremos que indagar es qué viene a ser rectas paralelas para poder entender lo que vamos a hacer como objeto de estudio el día de hoy. Entonces, para nosotros, lo importante es a qué denomina rectas paralelas. Y nos dicen que dos rectas ubicadas en un mismo lado del plano o en un mismo plano que no se intersectan son denominadas rectas paralelas. ¿Cuál es la idea? Básicamente dos rectas que estén de esta manera. La primera de ellas la estamos llamando L1 y a la segunda le vamos a llamar L2. Acuérdate que dos rectas paralelas dentro de lo que es la vida cotidiana pueden ser los extremos de una mesa, las rectas paralelas pueden ser las veredas cuando salimos a la calle, aunque ahora no lo podemos hacer, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de la acera, ¿no? Por donde caminan las personas serían rectas paralelas. Bien. Estas rectas paralelas tienen una notación. La notación es simplemente estas dos líneas de aquí. Acá tengo L1, recta L1, paralela a la recta L2. Estas dos líneas nos van a indicar que estas rectas son paralelas. Y cada vez que veamos estas dos líneas, vas a leerla de esta manera. La recta L1 es paralela a la recta L2. Bien, ¿qué ángulos se forman entre dos rectas paralelas y una secante? Si nosotros tenemos las dos rectas paralelas y tenemos una secante, se van a formar 8 ángulos. Estos 8 ángulos son divididos 4 en una recta paralela y otros 4 en la otra recta paralela. Los vamos a ir enumerando. 1, 2, 3, 4. Y donde empieza en 1, en la recta 1, vamos a seguir con el 5, donde está el 1, el 5, donde está el 2, 6, el 3, 7 y 8. Y así vamos a llegar a los 8 ángulos. Entonces se van a formar 8 ángulos que se van a subdividir en 3 grupos. El grupo de los llamados alternos, el grupo de los llamados conjugados y el grupo de los llamados correspondientes. Bien, ¿por qué los alternos internos? ¿O por qué el nombre de alternos internos? Muy bien, alternos porque va a estar a un lado de la recta secante, uno de ellos a un lado de la recta secante, y el otro se va a encontrar al otro lado de la recta secante. Internos porque se encuentran entre las dos rectas paralelas y externos los que están fuera de las rectas paralelas. Los internos, los ángulos internos serán 4, 5, 6 y 3, y los externos el 1, 2, 7 y 8. Muy bien. Ahora, ¿qué particularidad tienen los alternos? Hemos indicado uno a un lado de la recta secante y el otro al otro lado. Entonces, los alternos internos serían 4 y 6 y 3 y 5, como lo tenemos aquí. Ángulo 3, ángulo 5 y ángulo 4, ángulo 6. Y los alternos externos, el ángulo 1 con el ángulo 7 y el ángulo 2 con el ángulo 8. Los llamados conjugados, que también van a ser internos o externos. A diferencia de los alternos, los conjugados están a un mismo lado de la recta secante. Es decir, puede ser el 1, 4, 5, 8 o puede ser el 2, 3, 6, 7. ¿Pero a qué le llaman conjugado? Conjugado quiere decir que, ojo, los ángulos son internos o externos, es decir, internos, conjugados internos 3 y 6, 4 y 5. Pero ¿cuál es la particularidad de estos conjugados internos? Que la suma de esos dos ángulos es 180. Ángulo 3 con el ángulo 6 es igual al ángulo 4 sumado con el ángulo 5 y ambos dan 180. Y los conjugados externos que vendrían a ser a un mismo lado de la recta secante, el 2 con el 7 y el 1 con el 8. Y la suma de 1 con 8 debe de ser 180 y la suma de 2 con 7 también 180. Y por último, el último tipo de ángulos son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos, ojo, que están a un mismo lado de la recta secante, pero uno es interno y el otro es externo. Por ejemplo, el 1, un ángulo externo con un ángulo interno, el 5, el 1 y el 5, el 2 y el 6, el 4 y el 8, el 3 y el 7, uno interno y el otro externo. Bien,
¿Cuál es la particularidad de esos ángulos correspondientes? Esos ángulos correspondientes son iguales. Es decir, yo puedo decir que 2 es igual a 6, que 1 es igual a 5, que 4 es igual a 8 y que 3 es igual a 7. Bien, chicos, si tú encuentras un par de rectas paralelas y en esas rectas paralelas hay 8 ángulos, ¿de acuerdo? Se forman 8 ángulos. Acuérdate, si los enumeras de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acuérdate donde está el 1, empieza el 5 en la otra recta. Quiere decir, ojo, como conclusión, grábate esto. Si los números son impares, si los ángulos son impares, números impares, son iguales. Y si son pares, también son iguales. Profesor, ¿y qué sucede si uno es par y otro es impar? Si uno es par y el otro es impar, entonces la suma vale 180. Son suplementarios. Exacto. Bien. Para que tengas una idea, como resumen, cuando te hablan de alternos, es decir, si tú dices que los ángulos son alternos, uno a un lado de la secante y el otro al otro lado de la secante, puede ser internos o externos, son aquellos ángulos que tienen igual medida. Los correspondientes también tienen igual medida y los conjugados, la suma vale 180. ¿Cómo son? Suplementarios. Excelente. A ver, veamos algunos criterios o algunos dibujitos que nos van a permitir nosotros reconocer dentro de lo que viene a ser rectas paralelas y una secante, ¿no? Eh, ¿Cómo reconocer los ángulos alternos internos, por ejemplo? En este caso, ¿qué es lo que observamos en la figura? Observamos que se ha formado una Z. Y este ángulo alfa con este ángulo teta deben de ser iguales. Entonces los alternos los vas a reconocer porque forman una Z, los alternos internos. Vamos a los ángulos correspondientes. En los ángulos correspondientes vas a formar una F. Mira, ve, una F. Ahí está, una F. Es decir, las rectas paralelas van a ser los que me dan las líneas horizontales de la F. Y puedo señalar que el ángulo alfa con el ángulo teta también deben de ser iguales. B. El otro caso son los ángulos conjugados internos. ¿Qué tenemos en los conjugados internos? Esta propiedad es bien usada. Tenemos las rectas paralelas y buscamos la C. Si tú ves la C, los ángulos que se forman ahí, alfa y teta, deben de sumar 180. Alfa más teta 180. Por último, para pasar a los ejercicios, una propiedad. La propiedad me dice lo siguiente. Si tú tienes dos rectas paralelas, L1 y L2, dos rectas paralelas, L1 y L2, y una línea quebrada, una línea quebrada. La propiedad que me dice que la suma de los ángulos que se forman a un lado de la línea quebrada, X, Y, Z, la suma debe de ser igual a la suma de los ángulos que se forman al otro lado de la línea quebrada, alfa, beta y teta. No nos interesa para esta propiedad los puntos de quiebre. Puede haber un quiebre, pueden haber dos quiebres, pueden haber tres quiebres, cuatro, cinco, seis, n quiebres. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa es que basta que aparezca una línea quebrada, van a aparecer ángulos hacia un lado de la línea quebrada y ángulos al otro lado de la línea quebrada. ¿Qué me está indicando la propiedad? Que la suma de los ángulos, de un lado, X y Z, es igual a la suma de los ángulos que se forman en el otro lado de la línea quebrada, alfa, beta y teta. Por favor, acordarse de esa propiedad. Bien, hablemos del ejercicio número 1. Nos dice, si L1 es igual a L2, calcular el valor de X. Muy bien, y me dan el siguiente grafiquito. Dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Me dan las dos rectas paralelas y me piden el valor de X. Bien, ya identifiqué algunas cositas. Pero para poder resolver, lo primero que tenemos que hacer es el gráfico. Entonces, graficamos. Ahí está el gráfico. Perfecto. Y lo primero que voy a recordar aquí, acuérdate, lo primero que vamos a recordar es lo que viene a ser con ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque yo veo acá que se forma una X. Entonces acá tengo un ángulo opuesto por el vértice. Lo que quiere decir que si este es 80, este ángulo puesto por el vértice por clase anterior debe de tener igual medida. ¿Qué significa?
que también debe de ser, ¿qué cosa? Debe de ser 80. A ver, veamos. Ese angulito debe de ser 80, opuesto por el vértice. Lo mismo debe de ocurrir aquí. Si aquí es X, este está opuesto por el vértice, debe de ser también el valor de X. Perfecto. Ahora mira, ve, recuerda la propiedad, líneas paralelas. Una línea quebrada. Habíamos indicado solo un punto de quiebre. Estos dos ángulos, 80 y X, sumados deben de dar 115. Y esa es mi ecuación. X más 80 es igual a 115. De donde el valor de X, o pasando a restar el 80, te va a quedar 35. A ver, vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nuevamente me dicen L1 es paralelo a L2. Voy a calcular el valor de X. Y aquí tengo ese gráfico. Bien, ya sabes, lo primero que tenemos que hacer es graficar. Muy bien, ahí tengo el gráfico. Y empezar a ver qué es lo que puedes visualizar. Tengo las rectas paralelas, L1, L2, y acá tengo una secante. Entonces, yo me acuerdo de los ángulos conjugados, porque acá está la C, mira, ve, estoy señalando la C. ¿Qué quiere decir? Que este 140 sumado con este ángulo de aquí debe dar 180. Por lo tanto, ese angulito debe de ser 40. Muy bien, alumno. 140 más 40, 180. Muy bien. Ahora mira lo que voy a hacer como parte de estrategia. Voy a trabajar con esta línea perpendicular. ¿Está bien? Y voy a hacer un trazo. El trazo es este. Voy a completar. Que corte a esa recta paralela. Y aquí estoy formando un triangulito rectángulo. Profesor, ¿cómo sabe que es triángulo rectángulo? Porque acá me dicen que es 90. Si este es 90 y este de aquí es 40, va a 130. ¿Cuánto le falta para que sea 180? Muy bien, alumno. Excelente. Le falta 50. ¿No? ¿Por qué sale 50? A ver, repasamos. ¿Por qué sale 50? Porque 50 más 40 es 90, más 90, 180. Ahora quiero que mires este triangulito de aquí. Otra vez otro triángulo rectángulo. X 50 y 90. Lo que quiere decir que si este es 90, este X con este 50 debe de formar el 90. Y de ahí sacamos que X vale 40. Obviamente pasando a restar el 90. Ejercicio 3. Tenemos otra vez rectas paralelas L1, L2, calcular y me dan este gráfico. Miren, es muy importante dentro de los gráficos que ustedes aprendan a observar. La observación le va a dar y van a determinar, ¿de acuerdo?, cuál es la mejor solución. ¿Por qué? Vas a poder identificar las propiedades. Por ejemplo, mira aquí. Si nosotros hablamos de este gráfico, yo estoy hablando en este caso, ojo, y observando, estoy observando, estas son paralelas y esta sería una secante. Y aquí se forma la C, ¿ve? Conjugados. Es decir, que este 2 teta más este 8 teta debe dar 10 teta. Y eso debe ser 180 grados. Entonces, 8 teta más 2 teta, 180. 10 teta, 180. ¿Cuánto vale teta? Muy bien, alumno, 18. Excelente. Por último, opuestos por el vértice. Mira, ve, esta línea con esta línea se cruzan, estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, si aquí es 9x, ¿cuánto corresponde aquí? Muy bien, 9x. Excelente. Y ahora aparece otra vez la C. Este 3 teta, teta más 2 teta, 3 teta con el 9x que van a formar 180. Final, teta es 18. 3 por 18, 54. 54 a restar a 180, 126. El 9 a dividir, x vale 14. Bien. Chicos, gracias por su atención. No se olviden de dar un comentario para su asistencia y realizar las actividades que están como enunciado en la tarea. Gracias, hasta una próxima oportunidad.